Una de las cosas que hace el trabajo de aprender un nuevo idioma a una edad mayor difícil es el hecho de que estamos tan acostumbrados a pensar en nuestro idioma materno y eso hace que al principio inevitablemente hagamos muchos errores cuando existe una diferencia entre el idioma que aprendemos y nuestro idioma materno. En el video de hoy vamos a ver un gran número de errores comunes que muchos de mis estudiantes hispanohablantes han cometido con gran frecuencia. Vale la pena mencionar que en este video vamos a hablar solo de errores de gramática, no vamos a tocar errores de pronunciación ni errores de escritura. Debido a que en español un sustantivo se encuentra siempre en la misma forma, es normal que los casos gramaticales no le caigan muy bien a un hispanohablante. De hecho, una gran parte de errores comunes está relacionada con este tema. Al principio, la gente tiende a olvidar que existen los casos, así que para decir una frase como estoy con panos, dicen ime me o panos, en vez de usar el acusativo y decir ime me ton pano. Y para decir es de panos, mucha gente dice ine a po o panos, o a lo mejor usan el acusativo ine a po ton pano, en vez de usar el genitivo ine tu pano. Después de asimilar que en griego existen casos gramaticales, muchos estudiantes tienden a usar el acusativo de más. Un caso muy común es el verbo ime. El sustantivo o el adjetivo que está relacionado con el verbo ime en una frase debe estar siempre en nominativo. Ime anthropos, soy humano, y no ime anthropo, que he escuchado mucha gente diciendo. Otra situación muy común donde mucha gente usa el acusativo de más es la expresión muaresi, me gusta. Mucha gente dice por ejemplo muaresi ton musacá en vez de muaresi o musacás. Es el musacás que me gusta a mí. El musacás es el sujeto de la frase, así que en griego debe estar en nominativo o musacás, muaresi. Muaresi o musacás. A pesar de que en español existe subjuntivo también, existen también unas diferencias fundamentales en el uso del subjuntivo en español y en griego. Un error muy común es olvidar que en griego existen dos subjuntivos, el simple y el continuo. Formar el subjuntivo simple es mucho más difícil que formar el subjuntivo continuo, ya que este es igual que el presente. En consecuencia, la gente, después de haber dedicado tanto tiempo y energía en aprender el subjuntivo simple, olvida que existe también el subjuntivo continuo y usa el simple en lugar del continuo. Mucha gente, por ejemplo, dice muaresi na magirepso, o sea, usa el subjuntivo simple del verbo magirevo. Pero si me gusta algo, me gusta en general, es una acción repetitiva, así que tenemos que usar el subjuntivo continuo, muaresi na magirevo. Otro error muy común relacionado al subjuntivo es cuando queremos decir frases como me dijo que cocinara. En griego no existe nada parecido a ese cocinara, no existe subjuntivo del pasado. Y muchos estudiantes, en vez de usar el subjuntivo continuo o simple, dependiendo de si tenemos una acción repetitiva o no, eligen usar el pasado simple y dicen muipe magirepsa, lo cual significa me dijo cociné. Obviamente esto no tiene sentido. Acá tenemos que usar el único subjuntivo que conocemos del presente, continuo o simple, tal y como lo haríamos si la frase estuviera en presente. Mulei na magirevo, mulei na magirepso y muipe na magirevo, muipe na magirepso. Tanto en español como en griego, el uso de los pronombres que sustituyen el objeto directo o indirecto no es homogéneo entre todas las variedades del español o del griego. Por ejemplo, hablando con un griego del sur, van a escuchar su leo, te digo. Pero hablando con un griego del norte, van a escuchar se leo, te digo. Así que nadie les puede culpar por no haber dominado este tema todavía. Los artículos en general no es un tema muy difícil de dominar, pero a veces tenemos que estar pendientes de usarlos en algunos lugares donde en español sería muy raro verlos. Uno de estos lugares es delante de nombres. En griego los nombres se usan con artículos. Así que para decir Costas dice, no decimos Costas lei, sino o Costas lei.
Además de los nombres, los posesivos también en griego se usan casi siempre con artículos. Así que para decir mi casa no decimos spitimo, sino to spitimo. Otra situación que crea muchas confusiones es cuando queremos decir, por ejemplo, esta casa. En griego no decimos esta casa, sino esta la casa. Αυτό το σπίτι. Αυτή η γάτα. Esta gata. Αυτός ο άνθρωπος. Este humano. Y cuando la casa, la gata o el humano son los objetos de la frase, tenemos αυτό το σπίτι, αυτήν τη γάτα, αυτόν τον άνθρωπο. Y cuando algo le pertenece a esta casa, a esta gata o a este humano, tenemos αυτού του σπιτιού, αυτής της γάτας, αυτού του ανθρώπου. En cuanto a los adverbios, la diferencia entre el español y el griego es que en griego no se mezclan con los adjetivos. Kalos nunca puede sustituir kalá, como bueno puede sustituir bien. Siguros nunca puede sustituir sigura, como seguro puede sustituir seguramente. Si recuerdas esto, no vas a volver a decir siguros θα βρέξει, seguro lloverá. Lo correcto es sigura θα βρέξει. Tal y como lo vieron, en griego con días, meses y años no usamos preposiciones. Así que vendrá en junio no será θα έρθει στον Ιούνιο, sino θα έρθει τον Ιούνιο. Y vendrá en 2020, por ejemplo, no será θα έρθει στο 2020, sino θα έρθει το 2020. En español podemos decir este baile es español o este chico es español. Y no nos importa si estamos hablando de un baile, una cosa o de un humano. En griego esta diferencia es importante porque para la mayoría de los países tenemos adjetivos diferentes dependiendo de si estamos hablando de una cosa de ese país o de un humano de ese país. Para decir, por ejemplo, este baile es español, diríamos αυτός ο χορός είναι ισπανικός. Si queremos decir este chico es español, no podemos decir αυτό το αγόρι είναι ισπανικό. Tenemos que decir αυτό το αγόρι είναι ισπανός. Cuando alguien aprende el comparativo, aprende que más equivale a πιο. Γρήγορος, rápido. Πιο γρήγορος, más rápido. A pesar de eso, en muchas ocasiones en español, más puede aparecer solo, sin estar acompañado por un adjetivo. Por ejemplo, quiero más o no quiero más. En griego no podemos decir θέλω πιο y tampoco podemos decir δεν θέλω πιο. Para decir quiero más, en griego podemos decir o θέλω πιο πολύ o θέλω κι άλλο. Pero para decir no quiero más, lo único que podemos decir es δεν θέλω άλλο. Todo esto es un poco raro, pero puedes recordar que si la frase es una afirmación, quiero más, puedes usar κι άλλο. Si es una negación, no quiero más, tienes que usar άλλο. No uses άλλο en una afirmación porque esto significa que quiero otra cosa, θέλω άλλο. No significa que quiero más, θέλω κι άλλο. Otras expresiones parecidas son puedo más y no puedo más. Μπορώ κι άλλο, δεν μπορώ άλλο. Aguanto más, no aguanto más. Αντέχω κι άλλο, δεν αντέχω άλλο. Otro tema que crea muchas confusiones son las palabras oti y pu, y que en muchos casos ambas palabras se traducen como que. Pero como ya aprendimos, pu se usa como pronombre relativo. Είναι ο φίλος που έχει το μανάβικο. Es el amigo que tiene la verdulería. El que tiene la verdulería. O se usa con verbos o adverbios que expresan una emoción. Χαίρομαι που, λυπάμαι που, συγγνώμη που. En cuanto a oti o pos, que son intercambiables, se usan con verbos que indican opinión. Νομίζω ότι, πιστεύω ότι, ξέρω ότι. En español podemos decir siempre hago algo o nunca hago algo y en ambos casos usamos afirmación.
En griego, al contrario, cuando queremos decir que nunca hago algo, tenemos que decir nunca no hago algo. Ποτέ δεν κάνω κάτι. Si decimos ποτέ κάνω κάτι, como dicen muchos hispanohablantes, no significa nada o se puede confundir con πότε κάνω κάτι, que significa cuando hago algo. El último error común que vamos a ver tiene que ver con la preposición por. Muy pronto después de empezar a aprender griego, un estudiante aprende que por equivale a ya, lo cual es cierto en la mayoría de los casos, pero no en todos. Para decir, por ejemplo, pasar por una casa, en griego decimos περνάω από ένα σπίτι y no περνάω για ένα σπίτι. Ελπίζω το σημερινό βίντεο να μην σε αποθάρρυνε, αλλά να σε ενθάρρυνε να διορθώσεις κάποια από τα λάθη που αναφέραμε σήμερα και που ίσως κάνεις κι εσύ. Φυσικά, λάθη δεν κάνουν μόνο οι Ισπανόφωνοι που μαθαίνουν ελληνικά, αλλά και οι Έλληνες που μαθαίνουν Ισπανικά. Αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε εκεί. Γεια σου!